Una taza de café puede costar 25 pesos, 30 pesos, 40 pesos, 50 pesos en un lugar. Puede costar 120 o 150 pesos en otro y sin embargo estamos dispuestos a pagar por las dos tazas en cualquiera de estos dos lugares. Hoy vamos a hablar sobre la psicología de precio y vamos a aprovechar esta temporada de super ventas, super ofertas. ¿Ya fueron ustedes a comprar algo en su Black Friday? Bienvenidos al podcast del Dr. Oso 101, un podcast sobre tecnología, psicología de marca y redes sociales. Pues hoy vamos a platicar sobre cómo el cerebro, nuestro cerebro, interpreta los precios y cómo las empresas lo aprovechan. Vamos a explicar un poco cómo la inteligencia artificial y los sistemas dinámicos de precios pueden cambiar el juego en los negocios en línea y pues cómo es que juegan con nosotros. Pues vamos a empezar hablando de 8 efectos principales con los que tenemos que lidiar. Vamos a empezar primero con el efecto anclaje. El efecto anclaje de Tversky-Kahneman de 1974 fue un estudio en el cual la gente tuvo que hacer estimaciones basadas en números previos. Esos números previos a lo mejor quizá ni siquiera tenían que ver necesariamente con los números actuales, pero aunque fueran irrelevantes, lo que hacían es que, o lo que generaban, es que los precios más altos hacían que los precios más bajos tuvieran mejor sentido, que fueran muchísimo más razonables. Inclusive en ese tema, por ejemplo, del café que les decía, que en estas tiendas puede costar 120 pesos, pero si lo encuentro en 50 o 60, voy a sentir que obviamente que estoy ahorrando, pero me hace muchísimo mejor sentido invertir menos en el café en un lado que en el otro. El efecto número 2 son los precios terminados en 9. Schindler y Kibarian en 1996 lo que descubrieron es que los precios que terminan en 9, aunque no llegan al siguiente número, por ejemplo 4.99 al 5, pues se percibe como más barato porque no tiene el precio completo. Y eso lo vieron en campañas en las cuales cuando ni siquiera estaba involucrada una campaña de ahorro, de descuentos como un Buen Fin o una cosa así, aún de esta forma generaban ganancias de hasta un 24% más que en otros momentos de su comercio. El efecto número 3 es de los precios contrastantes. Este estudio de Ariely en el 2008 fue para The Economist y esto lo pone en su libro Dan Ariely en Predictably Irrational. Tuve que leerlo, perdón. Donde, por ejemplo, la suscripción para el Economist era la opción 1, solo en línea, por $59. Opción 2, la solamente impresa, por $125. Y la opción 3 era una mezcla de entre impreso, o bueno, eran ambas, impreso y en línea, por $125. La mayoría de las personas eligieron la tercera opción, aunque la segunda opción, que era solamente la impresa, parecía irrelevante. Esta opción sirvió como un tema de anclaje para hacer que la tercera opción pareciera muchísimo más valiosa. Entonces, tener opciones en las cuales inclusive se pone una versión premium, pues le da a la persona la percepción o la idea de que si tiene las dos cosas, o teniendo las dos cosas, tiene un valor mucho más agregado, o tiene un mejor valor agregado, valga la expresión, que si solamente tiene una opción o la otra. La aversión a la pérdida de Kahneman y Tversky también en 1991, pues lo que nos dice es que la gente reaccionamos mejor o de mejor forma cuando sentimos que vamos a perder algo más que cuando podríamos ganar algo más. En este estudio los participantes están dispuestos a evitar perder $10 que a ganar $10 adicionales. Y pues las promociones que tienen que ver con último día, no te pierdas este descuento, llame ya porque la oferta acaba en unos minutos, es muchísimo más poderosa. El truco muchas veces tiene que ver con las madrugadas donde somos más vulnerables por la falta de descanso, y eso también tiene que ver con las pobres decisiones que podríamos tomar de madrugada, que esto pudiera funcionar mejor. El efecto de los precios redondeados contra los no redondeados es un estudio de Wadhwa y Zhang de 2015, perdón si no pronuncié bien el primer apellido,
Pero este estudio explicó cómo los precios redondeados, por ejemplo, 100 o 100 pesos, por ejemplo, se perciben como más adecuados para compras más emocionales, y los precios que no están redondeados se perciben más aptos para decisiones más analíticas. Y esto, dependiendo del contexto, los precios pueden influir si una decisión se siente más emocional o se siente más racional. Por ejemplo, el de 98.76, pues obviamente tiene que ver con que se percibe más bajo, ¿no? Eso es más racional, y lo emocional es porque puedo pagar esos 100 pesos. Porque más o menos por ahí va el asunto. El poder de la palabra gratis, de Champagner, Mazar y Ariely del 2007. Bueno, pues el impacto de la palabra gratis en el estudio que ellos realizaron tenía que ver con la elección de un chocolate. Las personas que participaron en este estudio tenían que elegir entre un chocolate fino, el cual costaba 15 centavos, contra otro no tan fino que costaba 1 centavo. Luego le redujeron el precio al chocolate no tan fino a 0 pesos, bueno, 0 centavos, y le pusieron la palabra gratis. Obviamente casi todas las personas eligieron el chocolate gratuito, incluso cuando la diferencia en el precio se pudo mantener como en lo mismo. El chocolate fino seguía costando 15 centavos, pero ahora el no tan fino era completamente gratis. Y eso tiene un impacto psicológico mucho mayor que una reducción de precio equivalente, básicamente por varias cosas. 1, no cuesta nada. Y 2, la percepción de pérdida también sobre el negocio. Esto es, si yo puedo percibir mucho más fácil que el negocio va a perder, es mucho más fácil que la palabra gratis aumente ese valor y lo vea yo como una ganancia que puedo obtener sobre la empresa. El séptimo son los precios y la percepción de calidad, de Plasman. En el 2008, un estudio de neurociencia mostró que las personas perciben un vino como de mayor calidad si creen que es más caro. Y se realizaron varios escáneres cerebrales que confirmaron una mayor actividad en el córtex orbitofrontal asociado al placer al beber vino etiquetado con un precio mucho más alto. Yo hago este ejemplo en clase porque tiene que ver también con el tema de la percepción de la realidad. Pongo un solo vino, pero pongo parte de ese vino en una botella muy fina o que se percibe muy fina, y en otra botella que no se ve tan fina. Y efectivamente lo que ha sucedido, sin tener que hacer estos estudios con escáneres, es que la gente, cuando toma la copa que está frente a la botella que está cortado, pues tienden a hacer el movimiento con la copa para ver la calidad del vino, y que si gotea y que si se escurre y no sé cuánta cosa más, y la prueban y te dan una serie de descripciones y características tipo sommelier. Cuando toman la copa de vino de la botella que no se ve tan bonita, pues básicamente la percepción inclusive del sabor es completamente distinta. Ya después, cuando ven que están tomando exactamente el mismo vino, ya es otra cosa, pero también tiene mucho que ver con esto. Finalmente, el efecto SEBO es un estudio de Hover, Payne y Puto de 1982, en el que se descubre la inclusión de una tercera opción menos atractiva, que es el SEBO, ¿ok? Y que puede influir, por supuesto, en la elección entre dos opciones principales. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, cuando estamos buscando software. Y en la búsqueda de este software, pues lo que vemos son las tres opciones: la versión gratuita, la versión que todo el mundo elige y una versión premium muy cara. La idea es que pues siempre estamos buscando que dos de estas opciones sean las que la gente elija sobre una tercera. Entonces, ofrecer un producto caro de lujo como referencia puede hacer que el producto de mediano o poco precio parezcan siempre mucho más atractivos que los otros. Entonces estos son los conceptos psicológicos con los cuales vamos a partir para el resto de este programa. Pues, ¿cómo podemos utilizar la tecnología de manera creativa y la personalización de los precios? Bueno, uno de los primeros casos tiene que ver con los servicios de streaming, y esto lo vamos a tomar como un ejemplo. Algunas de estas plataformas tienen una cuota que es más barata, por ejemplo, si solamente consumes contenidos a partir de tu móvil o a partir de tu teléfono. Si quieres utilizar más dispositivos, pagas una cantidad adicional
por cada dispositivo que vayas a utilizar, inclusive hasta por el tipo de dispositivo que usarás. Entonces, siempre van a ofrecerte el primer servicio, el más básico y el más barato, y poco a poco vas viendo los costos de los demás, y eso te ayuda a ir tomando decisiones, que hacia donde ellos quieren llevarte es a que pagues el precio más alto por tener acceso por todos los dispositivos. ¿Ok? El segundo que tendrá que ver con e-commerce es Amazon. Si has visto varias veces un producto, el algoritmo puede ir ajustando el precio del producto que estás viendo, subiéndolo, bajándolo, y siempre va a depender del historial de compras y cuánto tiempo pasas revisando artículos similares. En el tema de los precios dinámicos, que sería la siguiente opción, tenemos como ejemplo los aeropuertos, ¿ok? O tenemos por ejemplo Didi o Uber, que dependiendo del tipo de demanda va a aumentar o va a disminuir el costo del transporte, ¿ok? Y eso es muy normal. Entonces, los hoteles también, plataformas como Booking o Expedia, van ajustando los precios de acuerdo a las temporadas, la ocupación y por supuesto que la demanda de hospedaje. Entonces siempre lo va a ir haciendo por eso. Y lo hace con inteligencia artificial. Sí, ahora ya lo está empezando a hacer con ello, para saber en qué momentos y qué ciudades a lo mejor mantienen los precios y en cuáles no. Para el uso de la psicología junto con la inteligencia artificial, tenemos por ejemplo las herramientas que están integradas en Shopify, que pueden analizar los productos más vendidos y sugerir precios ligeramente más bajos con relación a otros productos que pudieran estar relacionados, o aumentarlos de acuerdo al el ticket promedio que tienes, que eso podría ser. Los restaurantes también pueden llegar a hacer esto. Ahora sí incluyen el tema de inteligencia artificial para identificar qué platillos son los más populares y pueden ajustar dinámicamente el precio de estos platillos para maximizar las ganancias, de nuevo, de acuerdo a pues la demanda que hay de estos platillos, o la hora o la temporada, etc. Y pues una ética, si hablamos de ética en el tema de poner precios, pues tendríamos que hablar de Orbitz en el 2012, una agencia de viajes que descubrió que los usuarios de Apple o de Mac estaban dispuestos a invertir más o gastar más en hoteles que las personas que usan Windows. Eso es bien curioso. Y entonces mostraban hoteles más caros a los usuarios de Mac. Aunque la verdad fue bastante efectivo en su uso, sí generó muchas críticas por ser una práctica percibida como injusta. Finalmente, consejos para emprendedores serían 3. Primero, usar precios psicológicos, pero hay que ser, o estas técnicas psicológicas, pero sí tienes que ser un poco transparente. No exactamente en qué tipo de estudios o en qué práctica psicológica te estás basando para hacer los precios, pero sí, si vas a usar estos manejos dinámicos de costos, podrías decirle a la gente, como hacen las aplicaciones de transporte, que los precios se incrementan debido a la alta demanda, por ejemplo, de transportes, y que o que por lluvia se genera todo eso, ¿no? No hay forma de poder satisfacer a un precio bajo la sobredemanda que hay del servicio. También puedes crear un anclaje en tus productos. Trata de incluir una opción premium. Eso es una práctica súper común. Muchas veces hay que explicarlo un poco más para poderlo aplicar, pero siempre van en grupos de 3. No pongas 4, no pongas 5, no inventes más opciones. 3 puede ser una de un costo muy inferior, puede ser un costo medio y puede ser un costo alto. Podría ser gratis, una de pago y una de pago más alto que podrías utilizar, pero también ayúdale al cliente a elegir cuál es la mejor opción. Normalmente la de en medio, que tiene como este puente entre
que es muy barato, tiene un costo, pero tiene algunas o tiene muchas ventajas de que podrías obtener si pagaras. Entonces está como en el camino medio de todo esto, y la verdad es que cuando marcas que esa es la opción que todo el mundo está eligiendo, es mucho más fácil que la gente se involucre con él. Y experimenta con descuentos estratégicos para captar la atención, ¿ok? De repente compararlos a una temporada que yo vi en supermercados que comparaban el ticket promedio entre distintos supermercados, a veces no funcionaba porque también tiene mucho que ver que te quede cerca, o que la inversión, por ejemplo, de gasolina o de manejo, etcétera, etcétera, no sea tan importante como poder, por ejemplo, ir caminando, ¿ok? Entonces, haz varias cosas, experimenta con todo ello, y entender la psicología de tu cliente, pues obviamente va a ayudarte a que tengas el mejor precio, si es que tienes que competir por precio y no por la oferta de valor, pues que sea más fácil decidirme, o que el cliente se decida porque tienes un mejor costo, o lo que voy a invertir no es tan alto como lo que tendría yo que invertir de otra forma, ¿ok? Pues bueno, nos vemos y nos escuchamos en otro episodio del Dr. Oso 101. Y mientras, pórtate bien, cuídate mucho. Chao. Gracias por escuchar el podcast del Dr. Oso 101, un podcast sobre tecnología, psicología de marca y redes sociales.